Las elecciones siempre tienen una temática. La gente vota para plebiscitar algo. Por ejemplo, en el 83 la gente votó por la democracia. En el 2015 por el cambio, ¿no? Cambio o continuidad. En el 19 por la reactivación de la economía. ¿Cuál crees que podría ser el tema de las elecciones en este año? La pandemia nos enseñó, si algo nos enseñó la pandemia, es que en materia de COVID, Europa nos adelanta lo que podría suceder simplemente porque el virus arrancó en el hemisferio norte, ¿no? Tenemos como una vista previa de lo que puede pasar. Dentro de esta tragedia humanitaria, digamos, tenemos esa ventaja. Nos adelantó la primera ola, la segunda ola, también las consecuencias políticas de lo que podría suceder, lo que les podría suceder a los oficialismos, sobre todo a ciertos oficialismos que gestionaron mal la pandemia, tal vez los más autoritarios, los más populistas. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué esto es relevante? Bueno, esta semana hubo elecciones en Madrid. ¿Y qué pasó? Si yo te lo tengo que sintetizar con una palabra, ganó la libertad. Libertad contra hartazgo social, por el encierro dictaminado por el gobierno socialista de Pedro Sánchez y sus aliados de izquierda, que tuvieron una reacción similar al kirchnerismo acá frente a la pandemia. La palabra triunfante fue libertad, más allá de cualquier ideología. La gente votó porque estaba harta y votó a una opositora al gobierno nacional que le prometía otra cosa. Dos ideas fuerza, libertad y apertura responsable. Con esto, ¿qué te quiero decir? La gente le adjudicó la responsabilidad del desastre económico producido por el candado a la economía al gobierno nacional, al gobierno nacional español, ¿no? De corte populista, parecido al nuestro, y eso provocó que arrasara en Madrid una mujer, Isabel Díaz Ayuso, que hace 2 años era una total outsider, una perfecta desconocida, que encarnó ¿qué? El hartazgo de la gente. Representó el hartazgo de la gente. ¿Podría el hartazgo social poner en jaque también al kirchnerismo aquí? ¿Podría el hartazgo social hacer lo que la oposición no pudo? Tenemos un tape de Carla Bisotti hablando sobre las elecciones. Mira. Desde el punto de vista sanitario es imposible saber lo que va a pasar en las fechas posibles de elecciones, tanto de las PASO como de las definitivas, y lo mismo sucede en todos los países de la región y en el mundo. Quien diga lo que va a pasar en agosto o septiembre, la verdad que no tiene posibilidades de tener esa seguridad. Así que desde ese punto de vista, trabajando para que los casos bajen, el sistema de salud no esté tenso y se pueda tomar la decisión desde el punto de vista político y electoral y ojalá no teniendo la preocupación sanitaria. De eso va a depender justamente del trabajo que se haga en el nivel normativo, en cada provincia el cumplimiento y la fiscalización, y también por parte de la sociedad en relación a esa situación. Bueno, esto que viste es la conferencia de hoy, esto lo dijo hoy. Te quiero mostrar el resultado de una encuesta que hizo Mariel Fornoni de Management and Fit, que va en este sentido, ¿no? Hartazgo versus deterioro del oficialismo. Ahí estamos viendo una placa en donde pregunta, es en relación con la crisis sanitaria, ¿qué le preocupa más en este momento? Y fíjate lo que pregunta, lo que dice la gente. ¿Le preocupa infectarse con el virus, del coronavirus? 34,7%. ¿O le preocupan las consecuencias económicas en la crisis actual? Y el 53% responde que es eso lo que le preocupa. Es eso lo que le preocupa. Es impresionante, ¿no? Porque, bueno, más de la mitad de la gente está preocupada por la economía. La preocupación y el hartazgo de la gente se refleja en datos duros. Hoy circuló una cifra de la indigencia en el 2020 fue la más alta de la década. Es de un estudio del Observatorio de la Deuda Social de la UCA que muestra que la indigencia pasó del 5,7% en el 2010 al 9,8%, casi 10% de compatriotas indigentes. Y revela también que sin asistencia social ese número hubiera sido del 27%. Después vamos a hablar con Francisco Jueguen, periodista económico, nuestro contertulio, estos datos. Los datos duros muestran también que el derrumbe económico
de la Argentina no se debe tanto a la pandemia, sino a la respuesta frente a la pandemia, a las medidas tomadas para contener la pandemia. La economía de Brasil, por ponerte un ejemplo, cayó menos de la mitad que la economía argentina. Cayó un 4,5%, la Argentina cayó un 10% el año pasado. El hartazgo social se refleja en números. Míralos. En esta encuesta tenemos la placa de aprobación del gobierno de Alberto Fernández. Bueno, son elocuentes, ¿no? El 53% de la gente desaprueba su gestión. Lo mismo sucede y versus un 36% que la aprueba y el resto chiquitito, 10%, no sabe, no contesta. La gestión de Axel Kicillof, esto es a nivel nacional. Un rojo de un 54,5%, ahí lo estamos viendo mejor. La desaprueba, un 38% la aprueba y el 7,4% no sabe, no contesta. Vamos a la provincia de Buenos Aires y esto me interesa mucho mostrártelo. ¿Por qué? Porque la provincia de Buenos Aires es el reino de Cristina y Máximo Kirchner. Hay Axel Kicillof, en los 3 personajes que te voy a mencionar, estos 3 personajes tienen una imagen negativa que supera ampliamente la positiva. Axel Kicillof, el gobernador, 52,8% de imagen negativa. Cristina Kirchner, 54%. Máximo Kirchner, casi 60% de imagen negativa en un territorio donde ahora asumió como jefe del PJ bonaerense. Casi 60% de imagen negativa. En el acto de Ensenada, que te mostrábamos antes con Fernández Díaz, el intendente Mario Secco, ¿viste el émulo de Galtieri? Lo podemos ver, ¿no? El intendente Mario Secco que habló. A ver, ¿lo tenemos ahí? Si quieren venir, que vengan. Estamos preparados, compañeros, para darle batalla en las elecciones. Bueno, este señor dijo después, si lo escuchás un poquito después, que la oposición jamás podría conseguir el amor del pueblo. Mire, Secco, a juzgar por las encuestas, está claro, las encuestas que estamos mostrando, que el gobierno tampoco estaría gozando del amor del pueblo. El ataque de Alberto y Cristina al fallo de la Corte que dictaminó que el DNU del gobierno violó la autonomía de la ciudad instaló una pregunta inquietante. ¿La democracia argentina está en peligro? Habló con respecto a esto Mauricio Macri desde Miami, donde dio una serie de conferencias y dijo esto, mirá. La democracia en Argentina, que está amenazada claramente por un comportamiento que busca debilitar el sistema de la independencia del Poder Judicial, violando la Constitución y violando los derechos humanos. Empujado por su mentora, Cristina, obviamente, Alberto Fernández se puso por fuera de la ley esta semana, ¿no? Y de esta manera. Tenemos el tape donde dice... Bueno, lo veíamos antes, ¿no? ¿Te acuerdas que había dicho no va a haber ni tapa de los diarios ni sentencia judicial que nos deje o nos lleve a hacer, esto textual, aquello que debemos hacer en favor de los argentinos, ¿no? Desconociendo el fallo de la Corte, él va a hacer de todas maneras lo que cree que tiene que hacer. Cristina lo interpretó como un golpe de Estado. Mira, fue la primera en tuitear, lo vemos. El tuit, sinceramente está claro que los golpes contra las instituciones democráticas por el voto popular ya no son como antaño, ¿no? Considerando el fallo de la Corte como un golpe. La Grey de Alberto y Cristina leyeron este momento político de esta manera: democracia versus partido judicial. Después lo vamos a hablar en la tertulia esto. Esto eran los carteles que llevaba la gente que fue al acto de Ensenada en esta foto de la unidad trucha. No pareciera el oficialismo estar escuchando que el dilema en realidad es otro, ¿no? El dilema sería libertad versus encierro. Digo, si tomamos las elecciones que sucedieron en Madrid y hacemos un espejo con la Argentina. Un cepo que generó una catástrofe económica. Esta semana una serie de gurkas K, defenestraron a la Corte por considerarla parte de una confabulación contra el peronismo. Vamos a escuchar un compilado que es desopilante y triste a la vez. La Corte una vez más está
invadiendo esferas de poder de otro de los poderes del Estado. Creo que la Corte no puede arrogarse esas facultades porque son cuestiones políticas, cuestiones no justiciables. En lugar de aprovechar esa oportunidad para prestigiarse, me da la impresión de que es un terrible papelón. ¿Se dio cuenta ahora recién que son una basura? ¡Qué bárbaro, Dios mío! De un burro, de muchos burros, solo patadas, ¿qué vas a esperar? Este fallo, lamentablemente, hunde a la Corte en lo más profundo de la grieta. No saben lo que me apena ver la decrepitud del derecho convertido en sentencias. Le digo a la justicia, basta, paremos. Elijan el candidato a presidente que quieran, aunque no sea yo, no sea Sergio, no sea Cristina, no sea Axel. Elijan al que quieran, pero no usen las sentencias para favorecer a sus candidatos. Bueno, en esta conmovisión, ¿cómo grita el presidente? La Corte sería una pata del plan gorila para voltear al gobierno, ¿no? Eso es lo que dice el gobierno que ve en la Corte. El problema con esta interpretación es que, del kirchnerismo, es que en la Corte hay 3 peronistas, ¿no? Dicho sea de paso, este año define a su nuevo presidente. Lo tenemos a Ricardo Lorenzetti, a Juan Carlos Maqueda y a Horacio Rosati, los 3 peronistas. ¿La Corte juega en la interna peronista, reflejando el hartazgo social? Ayer o anteayer estuvo el politólogo Andrés Malamud, que vive en Portugal, pero es un gran analista de la política argentina y habló sobre esto. Mirá. Lorenzetti, Rosati, Maqueda, 3 peronistas, 3 hombres de cuño peronista. Es inimaginable pensar que se lo puede ubicar en el gorilismo histórico, con lo cual, en términos kirchneristas, ¿no? Hablo. Con lo cual, tu lectura sobre el olfato de la debilidad podría estar traduciendo lo que piensa una parte del peronismo no kirchnerista, que se aleja de este centro de colisión a donde va el kirchnerismo. Exactamente. Fíjate que el riesgo para el kirchnerismo en esta elección intermedia es perder la provincia de Buenos Aires. No porque corra riesgo la gobernabilidad, sino porque en ese momento le pierden el respeto a Cristina. Los varones del conurbano, como se los llama a veces equivocadamente, y los gobernadores del interior, a partir de ese momento ven que el 2023 no es para ella. Y por lo tanto se le van a animar. Y si le van a animar significa que no le van a hacer los deberes. Van a dejar de cumplirle con esta intención de cerrar las causas judiciales y de abrirle camino a su prole para las próximas elecciones. Así que lo que se está disputando acá es una interna del peronismo, una vez más. Bueno, la interpretación del fallo de la Corte tiene al menos 2 versiones, ¿no? Para los analistas. Unos dicen que el fallo es una predicción de lo que va a pasar en las elecciones. Otro es que fue un fallo ajustado a derecho constitucional, que no había otra manera de fallar en otro sentido. Es decir, la Corte no hizo más que reflejar lo que dice la Constitución. Mirá por qué Andrés Malamud dice que la Corte puede haber hecho un fallo predictivo de las elecciones que vienen. Para saber qué gobierno viene en Argentina, vos tenés 3 opciones predictivas. Les preguntás a los empresarios, les preguntás a los encuestadores o les preguntás a los jueces. Y los que aciertan con más frecuencia son los jueces. La desesperación del gobierno es porque este fallo significa que los jueces están viendo debilidad en el gobierno. Entonces reacciona de esta manera ante una admisión de debilidad por parte de los que mejor olfatean la política en el país. La foto con la que arrancamos el programa muestra una sonora ausencia. Es la del ministro Guzmán, desgajado esta semana en su autoestima política y en su política tarifaria. La foto de Ensenada quiso tapar el sol con la mano, la interna feroz entre Kicillof y Guzmán por las tarifas y en definitiva por la estrategia para ganar las elecciones este año. El ministro Guzmán aún no pudo echar a Federico Basualdo, un protegido de Cristina Kirchner, el subsecretario de Energía que responde a la Cámpora. Como lo contamos este martes en Voces, el kirchnerismo no quiere que Guzmán se vaya, lo que quiere en realidad es marcarle la cancha. La Cámpora ya se lo advirtió, no te vas a ir cuando vos quieras, sino cuando nosotros querramos que te vayas. La novela de Guzmán continuará y la vamos a contar esta noche aquí en La Trama.